Buenas, os presento mi nueva entrada. Hoy va sobre economía y creo que vamos a ver un tema bastante interesante, un tema que, bueno, muchos de los empresarios pasan por alto. Es increíble, sin embargo es fundamental. Se trata de la ley de rendimientos decrecientes. Vamos a ver un caso tipo, un caso concreto. Y se trata del siguiente. La idea es que con un ejemplo encontremos realmente, entendamos qué es la ley de rendimiento decreciente. Mirad, un señor tiene una parcela de tierra y un trabajador. Entre ellos se producen 10 costales de grano. Las unidades realmente en este caso vienen de menos, puede ser 10 toneladas, 10.000, yo qué sé. Unidades, cualquiera sabe, no importa. Para ampliar la producción hace necesario contratar trabajadores. Está claro que la parcela se convierte en una constante. Ahora vemos que saca una constante. La parcela no se puede dividir, la parcela es la que es. Obviamente tú le puedes con la tecnología, pues obviamente sacar más rendimiento, pero es la que es. Mientras que el número de trabajadores se convierte en una variable que se modifica con el tiempo, que es cambiante. Vamos a ver el caso teórico. Teóricamente dice, si tengo un trabajador, produciré una cantidad. Si tengo más trabajadores, ese crecimiento puede ser proporcional, ¿no? Vamos a ver eso. Imaginemos que tenemos esta tierra. Vamos a ver el gráfico del número de toneladas de grano que está en el eje de las Y, y en el eje de las Y el número de trabajadores. Veis que van a ser 8 trabajadores. Con un trabajador se produce obviamente una cantidad de producto. Imaginemos que son 10 toneladas, ¿de acuerdo? Con 2 trabajadores se producirán teóricamente 20, con 3 30, con 4 40, con 5 50 y así sucesivamente. Eso es la teórica, podemos pensar eso, pero ¿eso es realmente así? A más trabajadores manteniendo hemos dicho que son variables, mientras que la parcela es una constante. ¿Será así siempre? Pues no. Hay una ley, que es la ley de rendimiento decreciente, que dice lo siguiente. Veamos el caso de nuevo. Mira, ante esa parcela, vemos el gráfico, el mismo gráfico, teóricamente, es el de las X, son los trabajadores, del 1 a 8 trabajadores y las toneladas grandes. Vamos a ver qué pasa. Con un trabajador creceremos. Por ejemplo, vamos a idear, a 10 costales de grano. Si tenemos 2 trabajadores, seguimos creciendo y puede ser 2 costales de grano, no, son, perdón, 20, 24, en este caso, costales de grano. Esto es un ejemplo, ¿de acuerdo? 3 trabajadores, 39. Y así sucesivamente. Pero mira la curva que pasa. La curva, realmente, la línea se curva y resulta que la producción de grano decrece. Se estabiliza en un principio y a medida que tenemos más trabajadores, decrece. Esa es la curva roja, la que hemos visto que supuestamente debería crecer en un primer momento, pero vemos que no es así. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la ley de rendimiento decreciente. Resulta que a medida que contratamos trabajadores, la variable se vuelve, el factor variante que es los trabajadores, el terreno no produce más, incluso si tengo las herramientas, porque nos entorpecemos, ¿de acuerdo? Resulta que tengo una variable constante que no cambian esos recursos, y como no cambian los recursos, resulta que se entorpecen uno con otro trabajador. Por ejemplo, en el uso de la maquinaria, en el uso del campo que es limitado, tendremos que cambiar para que esa línea se produzca mucho más toneladas, tendremos que cambiar las variables, ¿de acuerdo? ¿Qué es la línea azul? Bueno, pues la línea azul resulta que es el cálculo del producto marginal, ¿de acuerdo? De lo que realmente se está produciendo cada trabajador. Esa línea tenemos que tenerla en cuenta, deberíamos calcularla en nuestra empresa. Vamos a ver. Imaginar exactamente. La primera columna, estos son los datos del gráfico que hemos visto. Tenemos de 1 a 8 trabajadores. Tenemos los costales de grano, que vemos que crece de forma proporcionalmente hasta que se va estancando. Aquí los últimos números vemos cómo se estanca. Y vemos el producto marginal. ¿Cómo se calcula ese producto marginal del grano? Es decir, lo que realmente produce cada trabajador. Pues exactamente, con relación a los otros, por supuesto. Vemos que en este caso se calcula 24 costales menos 10 costales que se fabricaba con un trabajador. Salen 4 costales de grano. ¿Veis que no es proporcional al crecimiento?
de 39 costales, pues nos quedan 24. O sea, perdón, menos 24 nos quedan 15 costales de grano, ¿verdad? Ese es el producto marginal del trabajo. Y por eso nos salía esa curva de color azul. Por lo tanto, nos queda que el concepto de la ley de rendimiento decreciente nos dice lo siguiente. La ley de rendimiento decreciente establece que a medida que aumentamos la utilización de un factor manteniendo constante el resto, en este caso hemos dicho el campo de cultivo, el incremento que presenta la producción es cada vez menor y se cumple, siempre se cumple. Si queremos crecer, queremos que la producción sea mayor, queremos crecer económicamente, obviamente tenemos que cambiar ese factor constante, en este caso el campo, y a mejor. Comprar más campo, podemos incluso utilizar fertilizantes, comprar otro tractor, comprar nuevos aperos más útiles, ¿de acuerdo? Esa es la clave. Muchas gracias por todo y espero que os haya gustado.